Bien. Bueno, básicamente yo voy a hablar un poquito de lo que es de lo que fue la evolución de los sistemas de aprendizaje o de entrenamiento, ¿sí? Una orientación más desde un sistema, una manera de entrenar analítica a un sistema más global e integrado, ¿sí? Es un nuevo enfoque. Yo, la idea mía es dar un poco la fundamentación desde lo que es la educación física y las ciencias del entrenamiento. Yo claramente estoy convencido de que es más que importante, es fundamental el método, ¿sí? Porque podemos llegar a tener una muy buena idea, pero si no tenemos un método, va a ser más difícil llevar a cabo los objetivos que tengamos como entrenadores con nuestros alumnos y jugadores. No sé si hay... Perdón, Pablo, la presentación está en pantalla, no sé si la estás viendo. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, ahí lo que estaba hablando en la primera parte fue un poquito la explicación de lo que aparece en la primera diapositiva, donde hablo de lo que es, que apunto un poquito a la evolución de los sistemas de aprendizaje y un enfoque de un sistema más analítico a uno más global e integrado, ¿sí? La idea es dar un poco la fundamentación desde lo que es la educación física y, bueno, plasmar un poquito la idea de que si tenemos un método es mucho más fácil llevar a cabo los objetivos, ¿sí? Porque sin un método la idea puede ser muy buena, pero se puede truncar, ¿sí? Entonces, si ya pasamos a lo que es la diapositiva número 2, habla un poquito de lo que es el paradigma clásico del entrenamiento, ¿sí? Normalmente se ha considerado el atletismo como la disciplina madre de la cual se desprendía todo lo que hoy conocemos en el ámbito del entrenamiento. O sea, tradicionalmente lo que se hizo fueron tomar métodos o sistemas del atletismo o de los deportes individuales y tratar de ponerlos en práctica en deportes colectivos, ¿sí? De dupla o de diversa cantidad de jugadores, en un contexto muy diferente a lo que son los deportes individuales, ¿sí? Los deportes individuales difieren mucho en cuanto a su naturaleza y estructura. Esto se debe básicamente a que los deportes individuales son lineales y no presentan interacción con el contexto, con el resto del juego o de la prueba. El deportista lo que hace es ejecutar una acción técnica de manera, digamos, cíclica o sistemática, ¿sí? Como puede ser un salto, un lanzamiento o una carrera de 100 metros, ¿sí? Entonces, durante años el paradigma de la enseñanza y el entrenamiento se basó en la aplicación de métodos derivados del atletismo, métodos, sistemas analíticos. Básicamente la técnica, la táctica y la preparación física se tomaban como elementos separados que luego pretendían unirse, ¿sí? Hoy consideramos que en los deportes de conjunto de situación esto no es tan así, ¿sí? Otra cosita de la visión anterior es que, bueno, las prácticas eran cuantitativas, importaba mucho la cantidad más que la calidad, y los ejercicios eran secuenciales y se basaban en la repetición y en la progresión sistemática, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo esto, a mi criterio y al de otros, y al de los autores de lo cual yo lo he estudiado, le quitaba al deportista versatilidad y creatividad, ¿sí? Ya que era como que todo estaba preestablecido lo que tenía que hacer el jugador, y simplemente ejecutaba una serie de acciones, ¿sí? Y dejando de lado un factor muy importante que es determinante en el deporte, que es la incertidumbre, ¿sí? El deportista está todo el tiempo en un momento de incertidumbre, pensando cuál es la mejor decisión. Si nos vamos ya a la tercera diapositiva, ahí empiezo a hablar un poquito de lo que es el nuevo enfoque, ¿sí? Ya en el 2005, un entrenador muy conocido español, que se llama Francisco Seirulo, ¿sí? Lo conocerán algunos seguidores del fútbol, un preparador físico, un investigador que cambió mucho el paradigma de lo que es la enseñanza y la preparación física. Bueno, ¿qué es lo que hace esta persona? Propone identificar e interpretar los deportes de conjunto, en este caso hablamos del pádel, como deportes de situación desde una perspectiva más holística, ¿sí? ¿Qué significa esto?
una perspectiva general, integradora, basada en el principio de especificidad. Que este principio es uno de los fundamentales en el entrenamiento deportivo, ¿sí? Este principio, traducido un poquito en palabras comunes, significa, a grosso modo, de una manera exagerada, el jugador para aprender a jugar al pádel tiene que jugar al pádel. Simple, esta es una frase que parece tonta, parece obvia, pero muchas veces los entrenadores no respetan eso. Cualquier herramienta que nosotros podamos utilizar que no esté relacionada con lo que pasa en el juego, obviamente va a servir de mucho, ¿sí? Como pueden ser elementos para la preparación física o elementos para ayudar al soporte técnico, van a ayudar a mejorar, pero no son pádel, son herramientas, pero no son el deporte, ¿sí? No se trata de golpear por golpear la pelota, de correr por correr, sino se trata de aplicar fuerza, aplicar velocidad de la manera necesaria de acuerdo a la jugada que tengo que resolver en ese momento. ¿Sí? No me sirve correr por correr o tener una buena técnica si realmente no puedo integrar todo eso en una acción coordinada, ¿sí? Básicamente, el deportista está todo el tiempo auto-organizándose de manera constante durante la jugada. Tipo, nunca sabe lo que va a pasar. Eso es lo que le confiere una característica fundamental al deporte de conjunto. Recién les hablaba un poquito de lo que es una visión holística, una filosofía holística del entrenamiento. Si nos remitimos al término holístico, hablamos del todo, de un conjunto, ¿sí? De interpretar las cosas en su conjunto. O sea que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Esta filosofía lo que hace es aboga por una interpretación del entrenamiento desde su conjunto y no a través de sus partes separadas. Intenta interpretar y explicar los problemas y las soluciones planteadas de nuestros alumnos, si se puede así decir, desde una manera integradora y desde el juego. ¿Bien? En la diapositiva número 5, me voy un poquito resumidamente al origen de este nuevo paradigma para entender un poco de dónde viene esto y cuál es su justificación, ¿sí? Perdón, Pablo, ¿esta es la diapositiva 5? Es que no tengo los números. ¿Es esta? Origen del nuevo paradigma, y sí, origen del nuevo paradigma. Aparece así, ¿verdad? Sí, es lo que dice. Perfecto. Bien, básicamente acá lo que quiero hacer es dar una leve fundamentación de por qué, de dónde viene esto, ¿sí? Este enfoque viene de una teoría que se llama la teoría de los sistemas, que fue desarrollada en la década del 40 por un biólogo y un filósofo austríaco, con el objeto de dar un marco teórico y práctico para lo que es la interpretación y la puesta en práctica de las ciencias naturales y sociales, ¿sí? No nos olvidemos que el entrenamiento es un proceso biológico y social, ¿sí? Esta teoría básicamente nos dice que un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que generan una respuesta, ¿bien? O sea, lo más importante de esto es que están relacionados entre sí y de manera individual funcionan, pero no nos dicen nada, solamente nos dan información valiosa en el conjunto, ¿bien? Esto está muy relacionado con la diapositiva que sigue, que hago referencia a las necesidades de los deportes de conjunto o deportes de situación, como puede ser, obviamente, el pádel, el tenis, el fútbol. ¿Bien? Las situaciones se presentan con diferentes niveles de complejidad. Perdón, Pablo, que te interrumpa. La siguiente diapositiva dice entrenamiento estructurado y hasta ahí llega, ¿eh? No tengo nada más. Pero no tiene texto. Bien, bueno. Igualmente te hago lo dejo para el que sigue ese. ¿Mantengo esta diapo? Sí, mantén la que dice, la que no tiene nada. Perfecto. Bueno, les repito que las situaciones que se presentan a lo largo de un partido tienen diferentes niveles de complejidad a resolver por parte del deportista. Esto tiene que ver, obviamente, con las propias características del deporte, como pueden ser las reglas, el número de oponentes,
la cantidad de compañeros si se trata de otro deporte, o mismo la naturaleza de las interacciones con mis compañeros. No existe la misma complejidad en las interacciones con deportes donde tengo 3, 4, 5 compañeros que con uno, claramente. Eso es algo obvio, pero lo quiero nombrar porque le da un factor muy, muy distintivo al deporte. Muchas veces a mí los chicos me dicen, Pablo, ¿podemos trabajar la reacción o los cambios de dirección o la aceleración o la reacción en el volea-volea? Y yo les digo, pero si estamos todo el tiempo, estás jugando al pádel y estás todo el tiempo trabajando, estás todo el tiempo cambiando dirección, haciendo giros, estimulando la velocidad, la fuerza reactiva. O sea, esto no, yo les explico que ellos tienen que entender que no se trata de correr o saltar por el hecho del acto en sí, sino poder hacer eso en función de un gesto técnico, ¿sí? Pensando en la velocidad de la bola, dónde tengo que jugar la pelota, dónde está parado mi compañero, dónde está parado el rival. ¿Sí? Yo he tenido y tengo muchos casos de chicos que juegan muy bien, tienen muy buena técnica, tienen muy buenos golpes, tienen unas valencias físicas increíbles, pero les cuesta mucho entender la lógica del juego y aprender a jugar. Esto es algo muy importante. Perdón, Pablo, que te interrumpa, van 10 minutos y hay 2 preguntas. Seguimos y en un par de minutos te hago las 2 preguntas. Vale, perfecto. Bueno, es muy importante entender que nuestro deporte tiene una naturaleza no lineal, de acuerdo a esta filosofía. Esto quiere decir que nunca, ante un ejercicio no existe una sola respuesta. Siempre puede haber variantes, algunas mejores que otras, pero siempre tenemos más de una variante. Bueno, ahí te voy a resumir un poquito rápido lo que es el entrenamiento estructurado en sí, en la diapositiva número 7, ¿sí? Que es un entrenamiento diseñado y basado en el principio de especificidad. ¿Sí? Este método pone al deportista o al individuo como el eje central de un sistema complejo, está formado por diferentes estructuras. ¿Sí? Dicho entrenamiento lo que intenta es unir todas las estructuras que tiene el deportista para generar una respuesta única. ¿Sí? El énfasis de este entrenamiento es la parte cognitiva y la toma de decisión. ¿Sí? No hablo de la parte cognitiva con esos ejercicios que se ven que es tocar luces, eso no tiene nada que ver con la parte cognitiva. ¿Sí? O sea, básicamente lo que intenta este sistema es interpretar al deportista como una estructura compleja, compuesta de diferentes elementos que relacionados entre sí van a generar una respuesta. ¿Bien? El individuo, en la diapositiva número 8, ¿sí? Disculpen que voy rápido, pero no quiero dejar nada afuera. En la diapositiva número 8 hablamos un poquito de cómo está compuesto este individuo. ¿Sí? Está compuesto por una serie de estructuras complejas, ¿sí? que a grandes rasgos son la estructura condicional, que hace referencia a las condiciones físicas del jugador, fuerza, velocidad, resistencia, etc. La estructura socioafectiva, que tiene que ver con las relaciones interpersonales que tiene ese deportista, ¿sí? Con su entrenador, con sus compañeros, con sus rivales. La estructura cognitiva, que es el procesamiento y la toma de decisiones por parte del jugador, cómo procesa esa información. La estructura coordinativa, que es el control del movimiento, el control de una jugada, la coordinación de una jugada en equipo. La estructura creativo-expresiva, que es el grado de creatividad y capacidad que tiene el jugador de expresarse y resolver dentro de la cancha. Y por último, la estructura emotivo-evolutiva, que hace referencia a cómo afecta la parte emocional al desarrollo de la evolución del jugador, tanto en los entrenamientos como en la competencia. ¿Bien? Pablo, tendríamos que redondear, te tendría que hacer las preguntas, dale. Pablo, perdón. Ya te redondeo. Dale, perfecto. Bueno, lo que hace este entrenamiento es crear situaciones simuladoras preferenciales, ¿sí? Que son situaciones reales extraídas de la naturaleza propia del juego y que van a incidir sobre algunas de estas estructuras que les acabo de mencionar. Hay situaciones simuladoras que van a incidir en la parte condicional, otra en la parte de la toma de decisión, otra en la parte de cooperación con tu compañero, ¿sí? De acuerdo a lo que plantee el entrenador y a lo que tenga en mente, va a incidir sobre alguna de esas características. ¿Bien? Por último, ya redondeando,
hay distintos tipos de tareas. Son las tareas genéricas, que son las que no tienen relación con el juego, como puede ser cualquier tipo de actividad recreativa. Las tareas generales, que sí tienen relación con el juego, pero se realizan fuera del campo, como puede ser alguna actividad física. Las tareas dirigidas son las tareas que se realizan en el campo con bola, pero sin oponentes, como pueden ser trabajos técnicos o driles. Las tareas específicas ya son tareas con pelota, con oponente y con alguna pequeña toma de decisión, ¿sí? Como puede ser un ejercicio de control con alguna pauta. Y las tareas competitivas ya son situaciones reales del juego, extraídas de la dinámica real de la competición, pero ya poseen un alto grado de incertidumbre y toma de decisión, ¿sí? Es lo más parecido al juego. Así que nada, ya está, redondeando, para cerrar. Muy bien, te hago las preguntas, Pablo, del chat, ¿te parece? Perfecto, dale. Primera pregunta, Diego Pesoni te pregunta si también das clases de pádel y en ese caso si aplicas el mismo método, digamos, enfoque basado en el juego o método tradicional. Sí, doy clases de pádel, tanto iniciales como de competición y chicos de primera, y aplico esos métodos. Lo que no alcancé a decir que no es un método que esté contrapuesto con el analítico, al contrario, o sea, los opuestos se complementan y todo método te da algo y te quita algo. Depende mucho de la evaluación que hagas vos de tus alumnos, en qué momento de su desarrollo se encuentren, y obviamente esto es muy difícil de aplicar cuando no hay cierto grado de técnica consolidada, ¿sí? Así que es ideal para complementarlo en cualquier etapa del desarrollo. Muy bien. Y la otra pregunta es de Rodrigo Vide, te pregunta ¿cuál es el porcentaje de caos en el entrenamiento para resolver problemas y cuánto se usa una situación conductista? ¿Cuánto o cuándo? No sé qué puso Rodrigo. ¿Cuánto se usa una situación conductista? Mira, el tema del caos está bueno, Rodri. Hay una teoría muy importante, muy compleja. Pero yo, en el entrenamiento, ¿me decías, Rodri? Sí, en el entrenamiento. Bien, yo en el entrenamiento eso depende, no uso algo establecido. Me baso en el grupo que me toca entrenar y en su nivel de evolución, pero por lo general trato de que siempre haya un entrenamiento puede ser un 30% de técnica y un 70% de ejercicios en situaciones de incertidumbre y toma de decisión. Depende mucho de cómo me vienen los chicos. Hay días que vienen muy dispuestos a entrenar o a soportar la incomodidad, y hay otros días que yo veo que los chicos no están psicológicamente aptos, entonces hago trabajos más reductistas y me baso más en la linealidad, ¿sí? Depende de cómo estén los chicos, pero trato de que siempre el entrenamiento esté en una situación de incertidumbre, porque eso es lo que obliga al deportista a autoorganizarse todo el tiempo. No sé si le respondí bien a Rodri. Muy bien. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. De nada, muchas gracias a ustedes.